Hola, amigos. Estáis en el canal Wasaria y hoy hablaremos sobre los verdaderos monstruos del universo, sobre objetos tan enormes que nuestra mente simplemente se niega a comprenderlo. Imaginad una estrella tan grande que la luz necesita 7 horas para rodearla. 7 horas. Para comparar, la luz rodea nuestro Sol en solo 14 segundos. Hoy nos sumergiremos en el mundo de las estrellas hipergigantes y descubriremos cómo algo tan increíble puede existir en nuestro universo. Comencemos intentando imaginar la escala. Nuestro Sol nos parece enorme, ¿verdad? Nos da luz, calor, vida. Su diámetro es de aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Esto significa que dentro del Sol cabrían más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Impresionante, ¿no? Pero esperad, esto es solo el comienzo de nuestra historia. Ahora conoced a UAS-Curie, uno de los objetos más grandes que la humanidad haya descubierto jamás en el universo. Es una hipergigante roja, ubicada aproximadamente a 9.500 años luz de nosotros en la constelación del Escudo. Y aquí está lo que realmente asombra la mente: el diámetro de esta estrella es tan grande que si la colocáramos en lugar de nuestro Sol, su superficie alcanzaría la órbita de Júpiter y posiblemente aún más lejos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos estos planetas simplemente desaparecerían dentro de esta estrella. Intentemos comprender estas cifras a través de la velocidad de la luz. La luz viaja a una velocidad increíble, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. A esta velocidad, podrías rodear la Tierra 7 veces y media en un segundo. Es tan rápido que ni siquiera podemos imaginarlo realmente. Y aún a una velocidad tan fantástica, la luz necesita 7 horas completas para viajar por el ecuador de Uis-Scuti. 7 horas de viaje continuo a la velocidad de la luz. Comparad esto con nuestro Sol. Un rayo de luz rodea nuestro Sol en solo 14 segundos. 14 segundos contra 7 horas. Esto significa que UAS-Curie es aproximadamente 1.800 veces más grande en diámetro que nuestro Sol. Si lo convertimos en volumen, aproximadamente 5.000 millones de soles cabrían dentro de Uis-Scuti. 5.000 millones. Este número es tan grande que deja de tener significado real para nuestro cerebro. Pero ¿cómo puede existir algo tan grande? Para entender esto, necesitamos hablar sobre el ciclo de vida de las estrellas. Cuando una estrella masiva nace de una enorme nube de gas y polvo, comienza su vida como una estrella brillante y caliente de color azul o blanco. En ese momento, UAS-Curie probablemente era una supergigante azul que brillaba con intensidad increíble. Era mucho más pequeña en tamaño, pero mucho más caliente en la superficie. Durante millones de años, esta estrella quemó hidrógeno en su núcleo, convirtiéndolo en helio a través del proceso de fusión termonuclear. Este es el mismo proceso que ocurre ahora en nuestro Sol y que sostiene la vida en la Tierra. Pero las estrellas masivas viven rápido y brillante. Mientras que nuestro Sol existirá aproximadamente 10.000 millones de años, una estrella con 30 veces la masa se consume en solo unos pocos millones de años. Cuando el hidrógeno en el núcleo se agota, sucede algo asombroso. El núcleo de la estrella comienza a comprimirse bajo su propio peso, calentándose aún más. Esto desencadena una nueva etapa de reacciones termonucleares. Ahora comienza a arder helio, convirtiéndose en carbono y oxígeno. Pero aquí está la cuestión: cuando esto sucede, las capas externas de la estrella comienzan a expandirse.
Se expanden y expanden, inflándose a tamaños increíbles. La temperatura de la superficie cae en el proceso. Si antes la superficie de la estrella estaba calentada a decenas de miles de grados y brillaba con luz blanco-azulada, ahora se enfría a aproximadamente 3500 grados Celsius. Por eso exactamente la estrella adquiere un color rojo. Esto sigue siendo increíblemente caliente según los estándares humanos, mucho más caliente que cualquier horno o volcán en la Tierra, pero para una estrella, es relativamente frío. No dejéis que esta frialdad os engañe. Aunque la superficie de Uiscuti es más fría que la superficie de nuestro Sol, la cantidad total de energía que irradia es simplemente astronómica. Uiscuti brilla aproximadamente 340.000 veces más brillante que nuestro Sol. Si reemplazarais nuestro Sol con Uiscuti, incluso a la distancia de la Tierra del Sol, la temperatura sería tan alta que nuestro planeta se evaporaría instantáneamente. Ahora hablemos de algo que puede parecer paradójico. Uiscuti es 1000 millones de veces más grande en volumen que nuestro Sol, pero su masa es solo aproximadamente 30 veces mayor. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la densidad. Las capas externas de Uascuti están tan enrarecidas que prácticamente se pueden llamar vacío. Si pudieras volar a través de ellas en una nave espacial, ni siquiera sentirías resistencia particular. Esta baja densidad explica muchas cosas. Primero, la gravedad en la superficie de Uiscuti es en realidad más débil que en la superficie de la Tierra. Sí, no escuchasteis mal, en la superficie de esta estrella gigante pesaríais menos que en la Tierra. Esto es porque aunque la masa de la estrella es grande, está distribuida sobre un área tan enorme que la aceleración gravitacional en la superficie resulta ser menor. Esta gravedad débil también explica por qué la estrella pierde materia tan fácilmente. Cada segundo, Uascuti expulsa una enorme cantidad de gas al espacio cósmico a través del viento estelar. Este no es el viento estelar suave que sale de nuestro Sol. Este es un poderoso flujo de plasma sobrecalentado que se precipita al espacio a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Durante una vida humana, Uascuti puede perder masa equivalente a la masa de nuestra Tierra. Imaginad esto por un momento. Un planeta entero, todo el material del que está hecho nuestro mundo, simplemente se expulsa al espacio como un subproducto del envejecimiento de la estrella. Esta materia no desaparece sin dejar rastro. Forma una enorme nebulosa alrededor de la estrella, creando estructuras complejas de gas y polvo. Estas nebulosas pueden extenderse años luz en todas direcciones, creando algunos de los objetos más hermosos en el espacio. La materia expulsada por Uascuti es rica en elementos pesados. Dentro de esta estrella, durante su vida, ocurrieron reacciones nucleares complejas que crearon elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Aquí se crearon carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre y muchos otros elementos. Cuando esta materia se expulsa al espacio, se convierte en material de construcción para futuras generaciones de estrellas y planetas. Este es uno de los procesos más importantes en el universo, el enriquecimiento del medio interestelar con elementos pesados. Cuando el universo apenas nació después del Big Bang, solo existían los elementos más simples, hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio. Todo lo demás, cada átomo de carbono, cada átomo de hierro, cada átomo de oro, todo esto fue creado dentro de estrellas.
Y son gigantes como Uy-Scuti los que juegan un papel clave en este proceso de alquimia cósmica. Sumerjámonos un poco más profundo en lo que sucede dentro de tal estrella. En el centro, en el núcleo de Uy-Scuti, la temperatura alcanza cientos de millones de grados. A tales temperaturas, los núcleos atómicos se mueven tan rápido que pueden superar la repulsión electrostática y fusionarse. Esto es la fusión termonuclear, el proceso que proporciona energía a las estrellas. En esta etapa de su vida, Uy-Scuti hace mucho que quemó todo el hidrógeno en su núcleo. Ahora allí arde helio, posiblemente incluso carbono. Cada etapa de combustión termonuclear requiere temperaturas más altas que la anterior. El hidrógeno comienza a arder a 10 millones de grados. El helio necesita 100 millones. El carbono, aún más. Y con cada etapa subsiguiente, la estrella produce elementos cada vez más pesados. Primero, el hidrógeno se convierte en helio. Luego helio en carbono y oxígeno. Luego carbono en neón y magnesio. Luego neón en oxígeno y magnesio. Oxígeno en silicio y azufre. Y finalmente silicio en hierro. Cada una de estas etapas dura menos y menos tiempo. El hidrógeno puede arder millones de años. Helio, cientos de miles. Carbono, miles. Y la etapa final, cuando el silicio se convierte en hierro, dura solo unos pocos días o incluso horas. El hierro es el final. Es el núcleo atómico más estable que existe. Para crear algo más pesado que el hierro a través de fusión termonuclear, se necesita no liberar energía, sino gastarla. Cuando el núcleo de la estrella se convierte en hierro, las reacciones termonucleares se detienen. De repente desaparece la presión de radiación que sostenía la estrella contra el colapso gravitacional. Y entonces ocurre la catástrofe. El núcleo colapsa en fracciones de segundo. Imaginad esto, un objeto del tamaño de la Tierra, que pesa más que nuestro Sol, se comprime al tamaño de una pequeña ciudad en menos de un segundo. La velocidad de este colapso alcanza un cuarto de la velocidad de la luz. Este es uno de los procesos más violentos en la naturaleza. La energía gravitacional liberada durante esto excede toda la energía que la estrella irradió durante toda su vida. Este colapso crea una onda de choque que se precipita a través de las capas externas de la estrella. Cuando esta onda de choque alcanza la superficie, ocurre una explosión de supernova. El brillo de la estrella aumenta instantáneamente miles de millones de veces. Durante varios días o semanas, una sola estrella puede brillar más que una galaxia entera con sus cientos de miles de millones de estrellas. Este es uno de los eventos más brillantes en el universo. Es durante esta explosión que nacen los elementos más pesados. Oro, platino, uranio, torio, todos estos elementos se crean en los últimos momentos de la vida de una estrella masiva o durante la fusión de estrellas de neutrones. Cada anillo, cada moneda de oro, cada gramo de oro en la Tierra, todo esto nació en el infierno ardiente de una explosión de supernova que ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que apareciera nuestro sistema solar. Pero volvamos a Uy-Scuti. Esta estrella aún no ha explotado. Todavía está allí, pulsando lentamente, expulsando materia al espacio, viviendo sus últimos millones o quizás miles de años. Nadie puede decir exactamente cuándo ocurrirá la explosión. Quizás mañana. Quizás en 1000 años. O quizás ya ha sucedido, y la luz de la explosión simplemente no nos ha alcanzado todavía.
Recordad, Uy-Scuti está ubicada a 9500 años luz de nosotros. Esto significa que la luz que vemos de ella ahora comenzó su viaje hace 9500 años. En ese momento en la Tierra, apenas comenzaba la revolución neolítica, la gente comenzó por primera vez a practicar la agricultura, domesticar animales, construir los primeros asentamientos permanentes. La escritura aún no existía. Las pirámides de Egipto no estaban construidas. Y un fotón de luz de una estrella lejana ya había comenzado su largo viaje a través de la galaxia hasta nosotros. Si Uy-Scuti hubiera explotado hace 1000 años, solo nos enteraríamos en 8500 años. Si hubiera explotado ayer, la luz de la explosión alcanzaría la Tierra aproximadamente en el año 11530. Para ese momento, nuestra civilización no habrá colonizado hace mucho otras estrellas, o, esperemos que esto no suceda, habrá desaparecido de la faz del universo. Pero la luz de la explosión llegará de todos modos, independientemente de si habrá alguien aquí para verla. Esta es una de las cosas más extrañas en la astronomía, siempre miramos al pasado. Cuando miráis la luna, la veis como era hace un segundo, exactamente ese tiempo necesita la luz para viajar desde la luna a la Tierra. Cuando miráis el sol, lo veis como era hace 8 minutos. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está ubicada a una distancia de poco más de 4 años luz, así que la vemos como era hace 4 años. Y cuando miramos galaxias lejanas a través de telescopios poderosos, literalmente miramos miles de millones de años al pasado. Algunas galaxias que observamos están tan lejos que su luz comenzó su viaje hacia nosotros cuando el universo era aún muy joven, mucho antes de la formación de nuestro sistema solar. Vemos estas galaxias como eran en la infancia temprana del universo. Quizás algunas de ellas han desaparecido hace mucho, colisionando con otras galaxias o desgarradas por fuerzas de marea, pero su luz antigua aún vaga por el espacio. Un telescopio no es solo un instrumento para ver lejos. Es una máquina del tiempo que nos permite mirar al pasado del universo. Cuanto más lejos miramos, más profundo en el pasado vamos. Y esto nos da una oportunidad única de estudiar la historia del espacio, ver cómo cambió con el tiempo, cómo nacieron y murieron las estrellas, cómo se formaron las galaxias, cómo el universo evolucionó de un estado simple y caliente inmediatamente después del Big Bang a la realidad compleja y estructurada que vemos hoy. Volviendo a Uy-Scuti, hablemos de cómo los astrónomos realmente midieron el tamaño de esta estrella. Esta no es una tarea simple. Incluso en los telescopios más potentes, Uy-Scuti se ve solo como un punto de luz. Está demasiado lejos para que podamos discernirla como un disco, como vemos, por ejemplo, los planetas de nuestro sistema solar. Para medir el tamaño de una estrella tan distante, los astrónomos usan métodos indirectos. Uno de los métodos más importantes se basa en medir el brillo y la temperatura de la estrella. Si sabemos cuánta luz emite la estrella en total y qué temperatura tiene su superficie, podemos calcular cuán grande debe ser su superficie. Esto funciona gracias a las leyes de la física que describen cómo los objetos calientes emiten luz. La ley de Stefan Boltzmann nos dice que la cantidad de energía que irradia cada metro cuadrado de superficie depende de la temperatura. Cuanto más caliente la superficie, más energía irradia. Si conocemos la luminosidad total de la estrella y la temperatura de su superficie, podemos calcular el área de la superficie y, por lo tanto, el radio de la estrella. Pero hay un problema.
Para conocer la luminosidad total de la estrella, necesitamos saber qué tan lejos está. Si nos equivocamos con la distancia, nos equivocaremos con el tamaño. La determinación de distancias a objetos distantes en el espacio es uno de los problemas más difíciles en la astronomía. Los astrónomos usan la llamada escalera de distancias cósmica, una serie de diferentes métodos, cada uno de los cuales funciona en un cierto rango de distancias y se calibra usando el método anterior. Para las estrellas más cercanas, usamos paralaje, el cambio en la posición aparente de la estrella en el cielo cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol. Este es el mismo efecto que veis cuando cerráis un ojo, luego el otro. Los objetos cercanos parecen desplazados con respecto a los distantes. Pero para estrellas a miles de años luz de distancia, este método no funciona, el desplazamiento es demasiado pequeño para medirlo. Para tales distancias, los astrónomos usan otros métodos. Uno de ellos se basa en el estudio de estrellas variables, estrellas cuyo brillo cambia periódicamente. Para algunos tipos de estrellas variables, existe una relación entre el periodo de cambio de brillo y su luminosidad verdadera. Si podemos medir el periodo, conocemos la luminosidad verdadera. Y si conocemos la luminosidad verdadera y podemos medir el brillo aparente, podemos calcular la distancia. Otro método usa interferometría. Esta es una técnica extremadamente compleja donde la luz de una sola estrella se recoge simultáneamente por varios telescopios ubicados a gran distancia entre sí. Luego esta luz se combina de manera especial, lo que permite lograr una resolución que tendría un telescopio gigante del tamaño de la distancia entre estos telescopios. Imaginad dos telescopios ubicados a cientos de metros de distancia. Si combináis correctamente sus datos, podéis obtener una claridad de imagen como la de un telescopio con un diámetro de 100 metros. Por supuesto, en realidad todo es mucho más complicado. Las distorsiones atmosféricas deben tenerse en cuenta, las observaciones deben sincronizarse con precisión, algoritmos matemáticos complejos deben usarse para procesar los datos. Pero el resultado vale la pena el esfuerzo. Gracias a la interferometría, los astrónomos pudieron medir directamente los tamaños angulares de algunas de las estrellas más grandes en el cielo. Es precisamente gracias a la combinación de estos métodos que sabemos que UASCIORI es realmente tan grande. Diferentes grupos de investigación, usando diferentes métodos, han llegado a resultados similares. Esto nos da confianza de que nuestras mediciones son aproximadamente correctas, aunque siempre existe cierto margen de error e incertidumbre. Curiosamente, el tamaño de UASCIORI no es constante. Esta estrella pulsa, expandiéndose y contrayéndose durante meses o años. La amplitud de estas pulsaciones es enorme, la estrella puede cambiar su radio en decenas de millones de kilómetros. Es como si nuestro Sol de repente se hinchara hasta la órbita de Mercurio, y luego se redujera de nuevo a tamaño normal. Y este ciclo se repetiría una y otra vez. Estas pulsaciones son un signo de inestabilidad. La estrella ya no está en un estado de equilibrio como nuestro Sol. Procesos complejos están ocurriendo dentro de ella que periódicamente perturban el equilibrio entre la gravedad, que intenta comprimir la estrella, y la presión de radiación, que intenta expandirla. A veces la radiación toma la delantera, y la estrella se infla. Luego la gravedad la comprime de nuevo. Y así sucesivamente, una y otra vez. Estas pulsaciones también afectan el brillo de la estrella. Cuando la estrella se expande, su superficie se vuelve un poco más fría y brilla un poco más tenue. Cuando se contrae,
la superficie se calienta y el brillo aumenta. Para los observadores desde la Tierra, Iua Sciori parece una estrella variable, su brillo fluctúa con un cierto periodo. El estudio de estos cambios de brillo da a los astrónomos información valiosa sobre lo que está sucediendo dentro de la estrella. Diferentes tipos de pulsaciones corresponden a diferentes procesos físicos. Algunas pulsaciones son causadas por oscilaciones de la estructura misma de la estrella, como ondas sonoras que se propagan a través de una esfera gigante de gas. Otras están relacionadas con cambios en los procesos de transferencia de energía desde el centro a la superficie. La atmósfera de Iua Sciori es un mundo aparte, lleno de fenómenos asombrosos. Es tan gruesa y extensa que la presión y la temperatura en ella cambian en rangos enormes. En las capas más profundas de la atmósfera, más cerca de lo que podríamos llamar la superficie de la estrella, la temperatura alcanza varios miles de grados y el gas está en un estado ionizado. Los electrones son arrancados de los átomos y la materia se convierte en plasma. En las capas superiores de la atmósfera, la temperatura cae y aquí pueden formarse moléculas. Sí, incluso en la atmósfera de una estrella existen moléculas. Los astrónomos han detectado agua, monóxido de carbono, dióxido de silicio y otros compuestos allí. Estas moléculas se forman en áreas relativamente frías de la atmósfera donde la temperatura cae por debajo de 2000 grados. Algunas de estas moléculas se condensan, formando partículas de polvo microscópicas. Este polvo consiste en sustancias como silicatos, los mismos minerales de los que están hechas las rocas en la Tierra, o carbono en forma de hollín. Estas partículas de polvo son llevadas por el viento estelar al espacio interestelar, donde pueden convertirse en núcleos para la formación de nuevos granos de polvo y más tarde planetas. Pensad en esto, el polvo que se forma en la atmósfera de una estrella moribunda puede, miles de millones de años después, convertirse en parte de un nuevo planeta, quizás incluso un planeta con vida. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento continúa en escalas cósmicas, conectando estrellas, planetas y, en última instancia, a nosotros mismos en un gran todo. El campo magnético de Iua Sciori es otra área de investigación activa. A diferencia de nuestro Sol, que tiene un campo magnético relativamente organizado con polos norte y sur claramente definidos, el campo magnético de los gigantes rojos es mucho más complejo y caótico. Esto está relacionado con los movimientos turbulentos de enormes masas de gas en las zonas convectivas de la estrella. La convección dentro de una estrella se asemeja a lo que sucede en una olla de agua hirviendo, solo que en escalas que son difíciles de comprender. El gas caliente sube desde las profundidades de la estrella a la superficie, se enfría, entrega su luz al espacio. Y luego desciende de nuevo, donde se calienta nuevamente. Estas corrientes convectivas pueden tener millones de kilómetros de tamaño y transportar tanta energía como nuestro Sol irradia en miles de años. Estos movimientos también generan campos magnéticos a través de un proceso llamado efecto dinamo. El plasma eléctricamente conductor en movimiento actúa como un generador gigante, creando y manteniendo campos magnéticos. Pero debido a la naturaleza caótica de la convección en los gigantes rojos, el campo magnético resulta ser enmarañado, con múltiples polos y estructura constantemente cambiante. Este campo magnético juega un papel importante en muchos procesos en la estrella. Puede acelerar partículas a altas velocidades, creando flujos de electrones y protones energéticos. Puede formar estructuras en la atmósfera de la estrella, creando áreas con temperatura elevada o reducida.
También afecta cómo la estrella pierde masa. Los campos magnéticos pueden dirigir flujos de gas expulsado por la estrella, creando chorros o estructuras espirales en la nebulosa circunestelar. Si pudiéramos de alguna manera viajar a Iwaskyori y observarla de cerca, veríamos un verdadero espectáculo cósmico. La superficie de la estrella no sería lisa y uniforme. En su lugar, observaríamos enormes células convectivas, manchas más brillantes donde el gas caliente sube desde la profundidad, y áreas más oscuras donde el gas enfriado desciende de nuevo. Cada una de estas células podría ser del tamaño de nuestro Sol o incluso más grande. Entre estas células, veríamos líneas oscuras, fronteras donde los flujos de gas que se mueven en diferentes direcciones se encuentran. En estas fronteras pueden formarse poderosos campos magnéticos, similar a cómo se forman las manchas solares en el Sol. Pero la escala sería mucho más grandiosa. Una mancha así en Uiscuti podría ser más grande que toda la superficie visible de nuestro Sol. Sobre esta superficie turbulenta se extendería una atmósfera que gradualmente se enrarece, pasando al espacio cósmico. No hay una frontera clara donde la estrella termina y el espacio comienza, es una transición gradual. En esta atmósfera veríamos nubes de polvo creadas por la condensación de moléculas en áreas más frías. Estas nubes podrían oscurecer parte de la superficie, creando un efecto similar a las nubes en el cielo de la Tierra, solo que mucho más dramático. Desde la superficie de la estrella se elevarían constantemente enormes protuberancias, arcos de gas sobrecalentado que se extienden millones de kilómetros en el espacio, sostenidos por campos magnéticos. A veces estas protuberancias se volverían inestables y estallarían en el espacio, expulsando enormes masas de materia. Esto sería similar a las erupciones solares que observamos en nuestro Sol, pero millones de veces más poderosas. El color de la estrella que veríamos dependería de desde qué distancia observamos. Desde lejos, Uiscuti aparece de un rojo profundo debido a la baja temperatura de la superficie. Pero a medida que nos acercáramos, comenzaríamos a notar diferentes tonos, algunas áreas más brillantes y anaranjadas, otras más oscuras y más rojas. Los puntos calientes más brillantes podrían tener un color amarillento o incluso blanco. Y si voláramos más lejos de la estrella y la miráramos desde una distancia segura, veríamos no solo la estrella misma, sino todo el sistema a su alrededor. Una enorme nebulosa de gas y polvo rodearía Iwaskyori, creando un halo gigante de luz. Esta nebulosa está formada por materia que la estrella ha estado expulsando durante miles de años. Se extiende años luz en todas direcciones y brilla con una luz rojiza tenue, reflejando y dispersando la radiación de la estrella central. En esta nebulosa ocurren interesantes procesos químicos. Las moléculas que se formaron en la atmósfera de la estrella continúan reaccionando entre sí en el espacio interestelar. Las partículas de polvo crecen, añadiendo átomos y moléculas del gas circundante. Se crean compuestos químicos cada vez más complejos, algunos de los cuales son moléculas orgánicas, los bloques de construcción básicos de la vida. Sí, incluso en un entorno aparentemente tan inhóspito como los alrededores de una estrella moribunda. Se está formando la química de la vida. Por supuesto, la vida misma no puede existir aquí, las temperaturas son demasiado altas, la radiación es demasiado intensa. Pero los bloques de construcción moleculares que pueden convertirse en la base de la vida en el futuro, se están creando aquí y ahora. Estas moléculas orgánicas y polvo más tarde se convertirán en parte del medio interestelar.
Cuando millones de años después comience a formarse un nuevo sistema estelar, estas moléculas se incluirán en el disco protoplanetario alrededor de la joven estrella. De ellas se formarán cometas, asteroides y quizás planetas. Si en uno de estos planetas se desarrollan las condiciones adecuadas, estas moléculas orgánicas pueden convertirse en la base para el surgimiento de la vida. En cierto sentido, la vida en la Tierra está conectada con estrellas antiguas similares a Uy-Scuti. Las moléculas orgánicas que fueron entregadas a la joven Tierra por cometas y asteroides provienen de las atmósferas de gigantes rojos que existieron hace miles de millones de años. Esta conexión entre estrellas moribundas y el origen de la vida es una de las cosas más hermosas en el espacio. La muerte de una estrella da vida a otra, y quizás a todo un ecosistema de seres vivos. Ahora hablemos del futuro de Uy-Scuti. Como ya hemos discutido, esta estrella está condenada a terminar su vida en una grandiosa explosión de supernova. Pero ¿qué pasará exactamente durante esta explosión? Pasemos por las etapas de este drama cósmico paso a paso, porque este es uno de los eventos más impresionantes en el universo. Todo comenzará con la acumulación de hierro en el núcleo de la estrella. Como ya dijimos, el hierro no puede liberar energía a través de fusión termonuclear, es demasiado estable. Cuando el núcleo se vuelva predominantemente de hierro, las reacciones termonucleares se detendrán. De repente desaparecerá la presión de radiación que sostenía el núcleo contra la presión de la enorme masa de las capas externas de la estrella. El núcleo comenzará a colapsar. Al principio lentamente, luego cada vez más rápido. En fracciones de segundo, un objeto aproximadamente del tamaño de la Tierra, que pesa más que nuestro Sol, se comprimirá al tamaño de una pequeña ciudad, solo unos 20 kilómetros de diámetro. La velocidad de este colapso alcanzará 70.000 kilómetros por segundo, casi un cuarto de la velocidad de la luz. Con tal compresión, la densidad de la materia alcanza valores increíbles. Los átomos son literalmente aplastados. Los electrones son presionados en los protones, formando neutrones y neutrinos. La materia se transforma en lo que los astrofísicos llaman materia de neutrones, un estado de materia tan denso que una cucharadita de tal materia pesaría miles de millones de toneladas. Cuando el colapso alcanza el punto donde la densidad se vuelve similar a la densidad de un núcleo atómico, la materia de repente se vuelve incompresible. El colapso se detiene y surge una poderosa onda de choque de rebote. Esta onda comienza a propagarse hacia afuera a través de las capas externas de la estrella a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo. Cuando la onda de choque pasa a través de la materia de la estrella, la calienta a miles de millones de grados. A tales temperaturas, ocurren reacciones nucleares que crean elementos pesados. Aquí precisamente, en esta onda ardiente, nacen todos los elementos más pesados que el hierro, níquel, cobre, zinc, y así sucesivamente hasta el uranio y plutonio. En solo unos pocos segundos, se crean más elementos pesados de los que la estrella produjo durante toda su vida de millones de años. Unas pocas horas después del inicio del colapso, la onda de choque alcanza la superficie de la estrella y estalla hacia afuera. En este momento ocurre lo que llamamos una explosión de supernova. El brillo de la estrella comienza a crecer rápidamente. En solo horas o días, se vuelve miles de millones de veces más brillante. En el pico de brillo, una sola estrella puede brillar tan brillantemente como una galaxia entera con cientos de miles de millones de estrellas.
Si esto sucediera con Uaskyori ahora, y si pudiéramos observar esto desde la Tierra. Por supuesto, teniendo en cuenta los 9500 años que tarda la luz en alcanzarnos, sería un espectáculo increíble. Una nueva estrella aparecería en el cielo, tan brillante que sería visible incluso durante el día. Por la noche, podría proyectar sombras como la luna llena. Este brillo duraría semanas, desvaneciéndose gradualmente durante meses. Las civilizaciones antiguas, si observaran tal fenómeno, sin duda dejarían registros de ello. Una nueva estrella brillante aparecería en el cielo donde antes nada era visible a simple vista. Algunas culturas podrían percibir esto como una señal de los dioses, una profecía o una advertencia. Otras podrían simplemente registrar el evento en sus registros astronómicos. Los astrónomos modernos de todo el mundo dirigirían todos los telescopios disponibles a esta supernova, recolectando datos invaluables sobre uno de los procesos más importantes en el universo. La materia expulsada por la explosión se dispersaría en todas direcciones a velocidades de aproximadamente 10.000 kilómetros por segundo. Esto es aproximadamente 3% de la velocidad de la luz. A tales velocidades, la materia se transforma en una ola gigante que se precipita a través del espacio interestelar, arrasando todo a su paso. Cuando esta onda de choque se encuentra con gas interestelar, lo comprime, lo calienta a millones de grados y lo hace brillar en el rango de rayos X. Se forma lo que los astrónomos llaman un remanente de supernova, una cáscara en expansión de gas sobrecalentado que continúa creciendo durante miles de años. Uno de los ejemplos más famosos es la nebulosa del Cangrejo, un remanente de supernova que estalló en el año 1054 y fue documentada por astrónomos chinos. La energía liberada durante una explosión de supernova es simplemente asombrosa. Una supernova típica irradia en unos pocos segundos más energía que nuestro Sol irradiará durante todo su ciclo de vida de 10.000 millones de años. La mayor parte de esta energía, aproximadamente 99%, se libera en forma de neutrinos, partículas elementales que casi no interactúan con la materia y simplemente vuelan a través de todo. Los neutrinos de una explosión de supernova pueden pasar a través de todo el grosor de la estrella, a través de planetas, a través de todo, prácticamente sin ser detenidos. Llevan una enorme cantidad de información sobre lo que está sucediendo en el corazón mismo del colapso. Cuando la supernova de 1987 estalló en la Gran Nube de Magallanes, los detectores de neutrinos en la Tierra registraron varias docenas de neutrinos de este evento. Esto confirmó las teorías sobre el mecanismo de las explosiones de supernovas y abrió una nueva era de astronomía de neutrinos. ¿Pero qué queda después de la explosión? En el centro del remanente de supernova se forma un objeto compacto, ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro. Para una estrella con la masa de Uaskyori, que pesa aproximadamente 30 masas solares, el resultado depende de muchos factores. Si durante la explosión la estrella pierde suficiente masa, el núcleo restante puede convertirse en una estrella de neutrones. Si no, se formará un agujero negro. Una estrella de neutrones es uno de los objetos más extraños en el universo. Imaginad una masa mayor que la masa de nuestro Sol, comprimida en una esfera con un diámetro de solo unos 20 kilómetros. La densidad de tal materia es tan grande que una cucharadita de materia de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Esto es aproximadamente la masa del monte Everest en el volumen de una cucharadita.
La gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es miles de millones de veces más fuerte que la de la Tierra. Si de alguna manera os encontrarais en la superficie de una estrella de neutrones, seríais instantáneamente aplastados en una capa de átomos de fracciones de milímetros de grosor. Pero incluso si de alguna manera resistierais esta gravedad, seríais asesinados por radiación intensa. Las estrellas de neutrones tienen campos magnéticos superpoderosos, billones de veces más fuertes que el de la Tierra. Estos campos magnéticos aceleran partículas cargadas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, creando haces de radiación intensa que emanan de los polos magnéticos de la estrella. Si el eje magnético no coincide con el eje de rotación, y esto sucede en la mayoría de los casos, estos haces rotan con la estrella como rayos de faro. Cuando tal haz se dirige a la Tierra, vemos un breve destello de radiación. Tales objetos se llaman púlsares. Los púlsares rotan extremadamente rápido. Algunos hacen cientos de rotaciones por segundo. Esto significa que un objeto con una masa mayor que el Sol y del tamaño de una ciudad gira tan rápido que su ecuador se mueve a una velocidad que constituye una fracción significativa de la velocidad de la luz. La precisión con la que los púlsares emiten sus pulsos es impresionante. Algunos púlsares son más precisos que los mejores relojes atómicos creados por humanos. Si después de la explosión queda un núcleo con una masa mayor de aproximadamente 3 masas solares, incluso la presión de la materia de neutrones no puede resistir la gravedad. El colapso continúa, y se forma un agujero negro, un objeto tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de su campo gravitacional. Un agujero negro es quizás el objeto más misterioso en el universo. En el centro de un agujero negro, según nuestras teorías, hay una singularidad, un punto de densidad infinita donde todas las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar. Alrededor de la singularidad está el horizonte de eventos, un límite más allá del cual nada puede regresar. Todo lo que cruza el horizonte de eventos se pierde para siempre para el universo exterior. Pero incluso los agujeros negros no son completamente negros. El físico británico Stephen Hawking mostró que los agujeros negros emiten radiación muy débil a través de efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación de Hawking es tan débil que es prácticamente imposible de detectar para agujeros negros estelares, pero teóricamente significa que los agujeros negros se evaporan muy lentamente. Para un agujero negro con una masa de varias masas solares, el tiempo de evaporación es aproximadamente 10 elevado a la potencia 67 años. Un número tan grande que la edad actual del universo parece un momento comparado con él. Alrededor del agujero negro o la estrella de neutrones formada después de la explosión de supernova, el remanente de supernova continúa existiendo, una nebulosa en expansión de gas y polvo. Esta nebulosa contiene todos los elementos pesados creados durante la vida de la estrella y durante la explosión. Se mezcla con el gas interestelar, enriqueciéndolo con elementos necesarios para la formación de la siguiente generación de estrellas y planetas. Y así el ciclo continúa. Nuevas estrellas se forman del gas interestelar enriquecido. Los planetas se forman alrededor de estas estrellas del mismo gas y polvo. Algunos de estos planetas resultan estar en la llamada zona habitable, a la distancia correcta de su estrella donde puede existir agua líquida. En algunos de estos planetas, con la combinación correcta de condiciones, puede surgir vida. Y esta vida está literalmente compuesta de elementos creados en estrellas pasadas. Cada átomo de carbono en moléculas de ADN, cada átomo de calcio en huesos,
cada átomo de hierro en hemoglobina de sangre, todo esto fue forjado en los hornos nucleares de estrellas hace miles de millones de años. Cuando el famoso astrofísico Carl Sagan dijo estamos hechos de polvo de estrellas, esto no era una metáfora. Esta es una verdad científica literal. Pensad en esto por un minuto. Los átomos en vuestro cuerpo han pasado por un viaje increíble. Nacieron en el corazón de una estrella hace miles de millones de años. Sobrevivieron una explosión de supernova. Derivaron en el espacio interestelar durante millones o miles de millones de años. Se convirtieron en parte de la nube de gas de la cual se formó nuestro sistema solar. Fueron incluidos en el disco protoplanetario alrededor del joven Sol. Se convirtieron en parte de la Tierra. Participaron en los ciclos geológicos de nuestro planeta, quizás fueron parte de una roca, luego fueron liberados por erosión, se convirtieron en parte del océano, fueron absorbidos por una criatura viviente. Volvieron al suelo. Y finalmente, a través de una cadena compleja de procesos biológicos, terminaron en vuestro cuerpo. Y este viaje aún no ha terminado. Cuando muráis, los átomos de vuestro cuerpo volverán al medio ambiente. Algunos se convertirán en parte de otras criaturas vivientes. Otros volverán al océano, atmósfera, suelo. Y en miles de millones de años, cuando nuestro Sol se convierta en un gigante rojo y trague los planetas interiores, estos átomos pueden ser expulsados al espacio interestelar. Quizás, en incontables miles de millones de años, se convertirán en parte de una nueva estrella, un nuevo planeta, quizás incluso una nueva forma de vida que ni siquiera podemos imaginar. Esta es la verdadera belleza del espacio, todo está conectado, todo es parte de un gran ciclo. Las estrellas nacen, viven y mueren, pero su muerte no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Cada estrella que explota siembra el cosmos con elementos para mundos futuros. Cada planeta que se forma lleva dentro de sí el legado de soles hace mucho muertos. Uy-Scuti, esta enorme estrella roja donde la luz viaja 7 horas alrededor de su superficie, esto no es solo una curiosidad astronómica, no solo un número en un catálogo. Este es un participante vivo en el drama cósmico que se ha estado desarrollando durante miles de millones de años. Nació del gas enriquecido por generaciones anteriores de estrellas. Vivió su vida brillante, convirtiendo elementos simples en complejos. Y cuando llegue su momento, devolverá todo esto al universo, dando la posibilidad de que nazcan nuevos mundos. Y nosotros, humanos, estamos aquí en nuestro pequeño punto azul y miramos al cielo. Somos pequeños, tan pequeños que es difícil imaginarlo. Nuestro planeta es solo una mota de polvo en el espacio. Nuestro Sol es uno de cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es una de billones de galaxias en el universo visible. Contra tales escalas, parecemos absolutamente insignificantes. Pero hay algo hermoso en esto. Nosotros, estas pequeñas criaturas que viven solo unas pocas décadas en un pequeño planeta cerca de una estrella ordinaria, hemos podido entender el universo. Construimos telescopios que nos permiten ver miles de millones de años luz de distancia. Desarrollamos matemáticas y física que explican cómo funcionan las estrellas. Entendimos nuestro origen, nuestra conexión con las estrellas. Aprendimos que no somos solo observadores del universo, somos su parte, somos sus hijos. Cada vez que miráis el cielo nocturno y veis el centelleo de las estrellas, recordad Uy-Scuti y otros gigantes que se esconden en la oscuridad del espacio.
Recordad que allí, lejos más allá de lo que el ojo puede ver, existen mundos tan magníficos que nuestra mente apenas puede comprenderlos. Estrellas donde la luz necesita horas para rodearlas. Estrellas de neutrones donde las montañas tienen milímetros de altura. Agujeros negros donde el tiempo y el espacio se deforman hasta el infinito. Pero también recordad que estáis hechos de la misma materia que estas estrellas. Que cada respiración que tomáis contiene átomos que una vez fueron parte de soles distantes. Que no estáis separados del espacio, sino que sois su parte integral. El universo no solo existe a vuestro alrededor, existe en vosotros, así como vosotros existís en él. 7 horas de luz alrededor de Uiscuti. 14 segundos alrededor de nuestro Sol. Estos números cuentan una historia sobre diversidad, sobre belleza, sobre lo increíble del universo en el que vivimos. Pero la mayor maravilla no está en el tamaño de estas estrellas, no en su poder o brillo. La mayor maravilla es que podemos entenderlo, que podemos mirar al cielo y ver no solo puntos de luz, sino mundos enteros, historias, el futuro. Gracias por estar con nosotros hoy en el canal Wasaria. Gracias por dedicar tiempo para aprender sobre uno de los objetos más asombrosos en nuestro universo. Continuad maravillándoos, continuad preguntando, continuad mirando a las estrellas. Porque es exactamente esto, la capacidad de maravillarse y esforzarse por comprender, lo que nos hace humanos. Es exactamente esto lo que nos eleva por encima de la mera existencia y da a nuestra vida un significado más profundo. El espacio es vasto, misterioso e increíblemente hermoso. Y cada uno de nosotros tiene el privilegio de vivir en una era en la que podemos no solo mirarlo, sino realmente conocerlo. Dad me gusta si disfrutasteis este viaje cósmico. Suscribíos al canal para no perderos nuestros próximos descubrimientos. Escribid en los comentarios sobre qué queréis aprender en los próximos episodios. Y recordad, cuando miráis a las estrellas os miran. Porque estáis hechos de ellas, y ellas viven en vosotros. Todos somos una gran familia cósmica, conectada a través del espacio y el tiempo por hilos de polvo de estrellas. Hasta el próximo video, amigos. Cielos despejados y curiosidad sin fin para vosotros. Wasaria se despide de vosotros. Continuad soñando con las estrellas.